metido la palabra selva y después algunas preguntas que quedan colgadas para más o menos tener un panorama más concreto del tema, sí, porque hay muchas dudas, sobre todo desde los quería mensajes. decir una cosa que hoy ya pasó, pero igual la quiero decir públicamente, que me parece que es muy complicado hablar una doble ética de un profesional como Brioso, como aquí se habló, o sea, una ética que es la del político, que dice una cosa para la política y actúa de otra manera, es ambiguo, es dual, cuando está en el consultorio. Me parece que es complicado porque creo que Brioso no se lo merece. De verdad lo digo, no se lo merece. O sea, a sus pacientes les indica, pero después tiene un doble discurso y dije porque... expresamente que era un tema de ética pública a un gobernante que toma una decisión. Brioso lo dijo en un programa de radio, por que eso, lo que hiciera en su yo escuché consultorio lo que te vale dijiste. para cualquier profesión. Por y eso cualquier te actividad. escuché y quiero decir algo que tiene que ver con el tema de la sustentabilidad de la medicina, que quienes gobiernan, y el parlamentario sabe, y el señor Abdala también, que es parlamentario, sabe que cuando uno toma una situación, o sea, toma la política de gobierno de un país, tiene que pensar en la sustentabilidad de la medicina, que obviamente no es gastar plata y gastar por gastar. Y lamentablemente, lo lamento, Cecilia, que a ti te chirre cuando se habla de mercado, pero pasa por la realidad terrenal de que la salud, que en este país ha mejorado sustantivamente. Recién Capalvo me recordaba en la administración, por ejemplo, de las drogas para el VIH, que son carísimas y también se hacen en forma gratuita, y antes no se podían hacer. No podés pensar que, bueno, vas a destinar cualquier recurso porque salió la novedad de tal cosa. Y en el caso de la vacuna, voy a agregar un dato, que me corrija la doctora, pero por lo menos lo que yo he leído dice así. Cuando la infección del VIH, en los casos en que puede ser la prevalencia, digamos, VIH o HPV. del papiloma, HPV. Exacto. Cuando la infección se mantiene, o sea, si en 1 o 2 años no se la persona no se autoinmuniza contra el virus y por lo tanto sana, naturalmente sana, y prevalece la infección por años, hay hasta un 10% de personas, de esas infectadas mujeres cuya infección se mantuvo donde puede aparecer el cáncer de cuello uterino. ¿Es así o no es así? Estamos hablando de un 10% de las personas que están infectadas con la cepa 16 y 18 y que durante años esa infección se mantuvo. Pero no es 16-18, está hablando de infecciones por el virus, no por 16-18. No, infecciones por el virus, que se mantiene, pero son las cepas. ¿A dónde vas? 16, ¿A la baja prevalencia? Voy a la baja prevalencia que tiene. Entonces, la pregunta que yo me hago, si yo tuviera que destinar $50 por vacuna, pongamos que tengo que a 1.000 mujeres y algún hombre también tendría que vacunar, ¿de acuerdo? Quizá muchos más que 1 millón, ¿no? Estoy gastando $50 millones en una vacunación de la cual, repito, no sé si de aquí a 20 años, porque esta vacuna es joven, porque el estudio que hay es de 10 años, si de aquí a 20 años, esa inmunidad que yo le di a tu hija que tiene 12 años o a la tuya, dentro de 20 años esa inmunidad se mantiene, porque la cepa pudo o no pudo haber mutado. Entonces la pregunta que yo me hago es, cuando tengo que sopesar dónde pongo los recursos, porque los recursos son finitos, no son infinitos, ¿dónde los coloco? Los coloco en mantener una política de prevención y de control como hace este país, por suerte, y me siento orgullosa de ello, y donde ha destinado hasta un día para que la trabajadora pueda hacerse el PAP y pueda hacerse la mamografía y pueda trabajar en la prevención, y mantengo las políticas de educación, que repito, creo que todavía son insuficientes, porque el control en los sectores de bajos recursos, el problema existe también porque no van a los controles, y eso lo vemos también en el tema del embarazo. Entonces, ¿qué hago? ¿Mantengo esa política y ayudo en esa dirección o vierto 50 millones en una franja que, repito, es absolutamente, cuando uno va a los números, empieza a reducirse? Porque si no, la discusión es ¿vacuna buena o vacuna mala? ¿Vacuna sí o vacuna...? No es tan simple. Pero entonces, pero volvemos a un punto. Si tenés una hija de 12 años, no sé si la vacuna. Entre la duda de no saber cómo va a evolucionar la vacuna, pero sí sabes que mal no te va a hacer, se la das. No, pero entonces, no porque eso es plata, es sentido común. A ver, queda una pregunta fundamental para terminar de entender todo esto, porque se habla de 12 años, de la adolescencia. Finalmente,
¿Cuándo hay que dar esa vacuna a las chicas? Primero una cosa que no quiero que el error de concepto quede en la vuelta. Primero que nada, ese estudio que se habla de los años del HPV persistente son todas las cepas virales. Puede estar las cepas que nunca generan cáncer, por eso se habla de ese porcentaje. Segundo, el virus del HPV es un virus que no muta, muy distinto al HIV, por eso se pudo hacer una vacuna, no muta. Segundo, o tercero en realidad, los rangos etarios a partir de los 9 años se puede vacunar y según la edad de registro que se hizo de FDA y EMEA originariamente en 2006 se habla de hasta los 26 años. Pero eso entonces no tiene nada que ver con la menstruación, no menstruación, nada, actividad sexual, no actividad sexual. Nada que ver. Obvio, si yo tengo que elegir una niña antes de tener relaciones o no, obviamente la capacidad inmunitaria va a ser mejor cuanto más joven. Pero ojo, se siguió investigando la vacuna y eso es algo que no en todas partes está para leer. Y se siguió viendo y los rangos etarios en los que sí se puede vacunar son de 25 a 35, 45 a 55. O sea, en realidad hasta los 55 años gran parte de las vacunas se pueden otorgar. No es la misma reacción inmunológica, no es la misma cantidad de anticuerpos que a los 12, pero va a generar. Y eso es importante porque no se dice. Bien, y acá hay otra pregunta que me parece que da lugar. Una persona dice, pero a ver, si es el hombre que transmite el HPV, ¿existe la forma de averiguar si lo tiene el hombre? ¿Hay estudios para detectar, para que por lo menos para que sea más responsable? Las dos partes se pasan en el HPV, no es el hombre... no es solo el hombre, no, también la mujer. No es el mosquito del dengue que viene con el HPV, no. Las dos partes lo tienen igual y se pueden contagiar igual. Bien. Sí existen estudios, en general, si la mujer lo tiene... Al inicio, cuando esto comenzó todo, el HPV tiene muy pocos años de conocido, de unos 40 años, que no es nada en medicina. Pero al principio se pedía lo que se llama una penescopía, un estudio del pene en el hombre para ver si tenía HPV. Después se vio que la mayoría no lo tenía, porque el hombre tiene una desaparición muy rápida del virus, es algo biológico, es así. Entonces la mayoría lo van a ver y no tiene. Sí se pueden hacer estudios lo que se llaman biomoleculares, que es la detección del virus aunque no tenga manifestación. Pero eso a veces lleva más alarma que otra cosa porque puede tener el virus pero no estar infectado. Bien. Victoria, sí. Resumen, si se me permite. Sí, y tenemos que cerrar. Mueren 140 personas, 150 uruguayas por año. Hay una vacuna que es efectiva, con otras medidas, que está a disposición y que hoy la realidad indica. Quienes tienen plata, los menos, la pueden comprar. La inmensa mayoría no acceden a ella. ¿Quién es ella? Una vacuna que puede evitar que mueran 150 uruguayas por año. Hay una decisión que tomar y es, ¿se accede en condiciones de equidad a la salud o tenemos una salud, en definitiva, para quienes pueden pagarla y para la inmensa mayoría no? Yo quiero que esa vacuna, por las consecuencias beneficiosas que tienen, esté accesible a todas las niñas y adolescentes. Mira la votación. A ver, Karen. Súper despareja, sí. La verdad que muy poquito. Solamente el 2% están diciendo que no tiene que ser gratuita y obligatoria. El 98% restante está votando por el sí. Creo que nunca tuvimos una votación así tan drástica, ¿no? Yo entiendo que no es fácil de entender la polémica en torno a esto, porque se han manejado términos muy técnicos, se han manejado, a ver, si ni siquiera la medicina la tiene claro, porque la ciencia tiene libros diferentes, a ver, es muy factible que nosotros ciudadanos entendamos menos. Planteado así, como se planteó, bueno, el resultado es esperable, una votación como esta. Yo lo que me gustaría es que desde el Ministerio de Salud Pública si van a seguir manteniendo la línea de que no es aconsejable ni lo piensan hacer gratuito y obligatoria, nos expliquen un poquito más el por qué no, ¿verdad? Porque en definitiva, si efectivamente no es aconsejable, tampoco sigan robando la plata a las personas que se la dan cobrándole, ¿no? O sea, es como que nos den razones un poquito más entendibles como ciudadanos, nada más. Eso obliga a decir que el señor Brioso, el doctor Brioso, que además fue mi ginecólogo y fue genial como trabajó, es quien se puso a la espalda el proyecto de salud sexual y reproductiva de la mujer, que no es poco, así que en eso estoy con Selva, es muy importante decirlo, porque se la ha jugado en más de una ocasión. Hablando de salud sexual y reproductiva, saben que hoy es el Día Internacional del Orgasmo Femenino y donde sea mentira, Rafa Villanueva, te mato, porque me lo contó Rafa Villanueva. ¿Es verdad, doctora? Ni la doctora lo sabe. ¿Qué me decís? Bueno, yo transmito lo que me dijo Rafa Villanueva. ¿Qué se le regala? Eso. Creatividad, querido, creatividad. Bien, Victoria, Gran un programa o varios. No sé si captan la idea, ¿no? Diputado García, muchísimas gracias por habernos acompañado. Seguramente volvamos a tener ocasión para poder discutir esto con más información a la vista tal vez, ¿no? Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y a todos en casa. Chao, chao. Sí.